de la tarde recibimos con beneplácito al economista José Rijo Presbot. El sol de los sábados. El sol de los sábados. Me pasó. Gracias a Dios que fue en el sol. Así es. La emisora más escuchada de la República Dominicana, Sol 106.5 FM. En el sol de los sábados, entonces, vamos a conversar con el economista José Rijo Presbot, en especial sobre las estadísticas y los números económicos presentados por el presidente Danilo Medina en su última rendición de cuentas en el día de antes de ayer, aunque pareciera medio lejano y hasta medio olvidado, pero hace 2 días que el presidente dio su último discurso de rendición de cuentas. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Ernesto, Julio, Pedro y mi amiga me dicen que la estrella que más brilla en este equipo. La embajadora del sol. Embajadora, una superestrella. Mira, la gente comienza a hablar y comenzamos mal. Porque, ¿de qué hablamos? ¿De rendición de cuentas? No, no es verdad. La rendición de cuentas está normada por el artículo 114 de la Constitución de la República y dice que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, frente a la reunión conjunta de senadores y diputados, que también se utiliza el término mal, porque se habla de Asamblea Nacional. Sí, no es una asamblea. Eso no es una asamblea. Es la reunión de la, exacto, es una reunión conjunta de senadores. Pasa que se hace en el salón de la asamblea. Porque ahí no se decide nada. Exacto. Ahí lo que va el presidente a cumplir con ese mandato constitucional del artículo 114. Que tiene que ser una rendición de cuentas de la administración presupuestaria, financiera y de gestión del año anterior. Eso es lo que dice taxativamente. O sea, no de los últimos 7 años. No, del año anterior. Lo dice la Constitución. ¿Por qué? No sabe. Eso es lo que se llama la lógica democrática del presupuesto. ¿Cuál es la lógica democrática del presupuesto? El Poder Ejecutivo elabora el proyecto de presupuesto, lo somete al Congreso, que mediante una ley le autoriza a gastar conforme a la ley. A ese presupuesto. Y luego el presidente está obligado a rendirle cuenta al soberano a través de sus legisladores de cómo ejecutó la ley que se aprobó en el año anterior. El año anterior, que la ley de presupuesto. Entonces, la ley número 6118 fue la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2019, modificada con el mal llamado presupuesto complementario, la 49319 de diciembre. Esas 2 leyes, yo quiero saber si están contenidas en el discurso del presidente en lo que debe ser la rendición de cuentas. El presidente utilizó la palabra presupuesto 5 veces. 5 veces. Y en ningún momento se refirió a la ley de presupuesto general del Estado. Esa expresión no existe. Por lo tanto, hablar de rendición de cuentas es caer en la mentira con que se manipula toda la violación a la Constitución de la República. Porque Danilo Medina en los 8 años lo que hizo fue cada año violar la Constitución, porque fue ahí simple y llanamente a manipular a la población para tratar de crear una ilusión de desarrollo en la República Dominicana. Empecemos primero. No pudo haber ningún opositor que dijera eso en el Congreso, que levantara una pancarta en el Congreso, que quisiera saber su indignación o su inquietud, porque la oposición se retiró y no fue a la asamblea a ver el discurso. A ser irrespetado una vez más por el presidente. Favorece claro eso, que sí. Yo era de posición más radical. Que se esperan cuando comenzara a hablar. Yo era posición de que ocuparan esos 100 asientos ahí, para que se le dejara vacío al presidente. ¿Cómo así? Claro, porque él no podía ir a esa reunión conjunta a querer confundir a la población dominicana. Veamos, hablamos de crecimiento, el cacareado crecimiento económico. ¿Cuál fue el presupuesto original de estimación de ingresos que iba a tener el gobierno para el año 2019? 690.000 millones de pesos. En octubre, somete un proyecto de ley y dice, mire,
mis ingresos no han llegado. No van a llegar a lo que yo estimé. Yo lo voy a rebajar, ¿no? A 660 mil millones. ¿Cuánto realmente recauda? 657 mil. ¿Qué quiere decir con eso? Que el presupuesto es un ingreso de un nivel de un 15.1% del PIB y nada más logró el 14.4%. Primera meta fiscal que no logró. Por lo tanto, un fracaso. Pero por otro lado, los gastos estimaba que iban a ser 765 mil millones de pesos. Y pidió que se le incrementaran en 22 mil millones, en 12 mil millones de pesos más. Es decir, que lo elevó por modificación a 700, casi 77 mil millones de pesos. Sin embargo, cuando uno analiza el real gasto, ese gasto llegó a 835 mil millones de pesos. Pero esa cifra es la oficial. Porque el gobierno... Hay que hacer esa aclaración. El gobierno me manipula. Veamos. Vamos a hacer esa aclaración, exacto. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que el gobierno inició el año con un déficit de 76 mil millones de pesos. Eso era el 1.7% para decirme, estoy disminuyendo el déficit. En diciembre, con la modificación, con la ley 493, me eleva ese déficit a 96 mil millones de pesos, es decir, el 2.1% del PIB. Pero la cifra, el informe preliminar, porque no lo han publicado de manera oficial, porque la página de la Dirección General de Presupuestos no ha cerrado el año, no está diciembre. Las cifras están al 15 de diciembre. No está en la página de presupuesto, no está diciembre. Al menos hasta anoche que lo chequeé no estaba. No sé si hoy rápidamente me lo ponen. ¿No? Ahora, estamos esperando, porque al día de hoy, a más tardar hoy, el ministro de Hacienda tiene que mandarle a la Cámara de Cuentas lo que se conoce como el estado de recaudación e inversión de las rentas, que es el cierre contable del año 2019. Doctor, pero usted, y sé que lo sabe, que el Banco Central aplica el Manual de Estadísticas Fiscales del Fondo Monetario Internacional. De hecho, el propio fondo ha elogiado al Banco Central y a las autoridades de la República Dominicana por la aplicación de ese modelo estadístico. Pero mi pregunta es, entonces, el déficit... De acuerdo al... No, pero por eso digo, porque, o sea, si el Banco Central da un dato, un dato sobre el presupuesto, si el Ministerio de Hacienda da un dato sobre el tema fiscal, o sea, lo están dando bajo una metodología estadística del Fondo Monetario Internacional. Yo estoy utilizando sus cifras. ¿Usted no cree? Yo estoy utilizando sus cifras. ¿Usted no cree en eso? No, oye, pero es que yo estoy utilizando sus cifras. Ok. El gobierno tenía autorizado a un déficit hasta 96 mil millones de pesos. Y ahí no fue que llegó el déficit. Y el déficit que explicó el ministro de Hacienda hace unos días fue de 106 mil millones de pesos. Es decir, violó la ley de presupuesto. Más aún, en esa ley de presupuesto originalmente se le aprobó 232 mil millones de pesos que iban a buscar prestado, ¿no? Ahora, ¿cuánto tomó prestado? Y en la modificación se elevó a 256 mil millones de pesos de fuente financiera. ¿Cuánto me está diciendo la Dirección General de Crédito que recibió de financiamiento durante el año 2019? ¿Cuánto? 303 mil millones de pesos. O sea, casi 50 mil millones de pesos más. Exactamente. 303 ¿Y esa cifra oficial dice la dirección? Esa es cifra oficial de la Dirección General de Crédito. Doctor, ¿cuánto era el déficit en el año 2012 y cuánto es el déficit ahora? No, pero lo que pasa es que para ver si hay un manejo responsable o irresponsable de las finanzas públicas, hay que coger algún punto de comparación. ¿Cuál fue el déficit? No, yo le pregunto a usted. No, pero yo te pregunto, ¿cuál casi fue el déficit? Un 7% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál? ¿Consolidado o el que dijo el presidente que el déficit pero el que depositó fue de 125 mil millones de pesos. En el año 2012. 225 mil publicó Danilo. Aquí la mayoría de la gente, y usted lo recuerda, salió a la calle a protestar indignada porque aquí hubo un déficit fiscal de casi un 7% del Producto Interno Bruto. Pero es que, oye, y ahora ha habido
una constante de una reducción del déficit que hoy ronda el 2% del Producto Interno Bruto. Eso es manipulación. Bueno, pero, doctor, o sea, usted no cree pero hay que que explicar entonces cómo se hace esa cifra. Oficial, o sea, eso se lo inventa el gobierno para manipular a la gente. Claro que sí. Y la que usted dice es una verdad para edificar a la gente. Claro que sí. Veamos, por ejemplo. Okay. En el año 2016, el déficit, según el gobierno, fue 2.3% del PIB. Si el déficit es 2.3% del PIB, ¿en cuánto crece la deuda? ¿Cuál es el incremento de la deuda? ¿Cuánto es? Te pregunto. Es del 2.3% del PIB, porque la deuda es producto del déficit, ¿cierto? Ahora, no están calculando la deuda en la introducción del déficit del PIB. Eso es lo que usted está diciendo. No, lo que yo estoy planteando es que si doctor, pero es que cuando usted pone la deuda, si usted sabe, doctor, pero usted sabe que no solamente tiene que tomar en cuenta el tema del déficit para medir el volumen de la deuda. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, de cada 100 pesos que produce la economía, ¿cuánto recauda el Estado Dominicano? Pero ahí viene. Pero respóndame, que le estoy haciendo la pregunta. En este año recaudó 13.1. Entonces nosotros tenemos un problema de una presión tributaria que está entre un 13 y un 15%. Entonces, en algunos sectores, los sectores están explotados. Sí, efectivamente. Hay un desbalance, efectivamente, hay un desbalance porque hay sectores y ahí es que está el gran reclamo de la clase media de este país, de telecomunicaciones, que tiene una carga impositiva mucho mayor que otros sectores sociales. Y es entendible y razonable esa indignación. Ahora, lo que quiero dejar dicho es que todas las cosas hay que ponerlas en su contexto. Todas las cosas, escúchame. Bueno, ¿cuánto saben en el 2012? No, pero todas las cosas. Mejor yo no hablo. No, pero todas las cosas hay que ponerlas en su contexto también. No, usted puede hablar. Porque nosotros lo invitamos para que usted se exprese. Pero yo lo escuché durante 10 minutos ahorita. Usted tiene que escucharme por lo menos 10 minutos. Y yo no lo he escuchado. No me he escuchado. Vaya, vamos a escuchar. Explíqueme cómo se hace lo del déficit. La evolución del déficit del 2012. Exacto, hábleme del déficit para saber el déficit en el 2016 fue 2.3. Ok. El déficit en el 2017, 2.4. Uf. El déficit en el 2018, 2.1. Pero vamos. El déficit en el 2019, 2.3. Pero. Es decir, un promedio de 2.3 el déficit. Ahora, ¿cuánto se incrementó la deuda en el 2016? ¿Cuánto representó el incremento? 3.4. Estamos hablando de 2.600 millones de dólares de incremento de la deuda en el año 2016. 3.5 en el año 17. 3.1 en el año 18. Bueno. Y este año 2019 la deuda se incrementó en el 4.3% del PIB. O sea, deuda pública consolidada. No, del sector público no financiero nada más. Ay, mi madre, sin incluir la deuda del cuasi fiscal, que se acerca a los 600 mil millones de pesos. Wow. ¿Qué estamos diciendo? Que mientras el gobierno dice que el déficit del 2019 fue de 2.072 millones de dólares, el incremento de la deuda en el año fue de 3.784 millones de pesos. Superior al déficit inclusive. Pero por mucho, casi el doble. Porque la deuda creció en el año 2019 un 11.9% en total. ¿En cuánto creció en un solo la año riqueza, el PIB? En el 5.1. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda ha crecido más de 2 veces el PIB que el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál es el impacto de eso? Que tú tienes que buscar cada año más dinero para pagar los intereses que te va generando esa deuda. Por eso ya hoy la relación de cada 100 pesos de impuestos que yo pago, el gobierno debe 54 pesos. O sea, de cada peso ya de cada 100 pesos de cada 100 de recaudación. Perdón. De cada 100 pesos que yo produzco. Okay. De producción. De producción. El déficit consolidado es de más del 54% del PIB. Ahora eso no es lo grave. Es que de cada 100 pesos de impuestos que yo pago, ahora entonces, que es de donde debe de entrar el ahorro para yo pagar la deuda, me representó en el año 2019 el 47%. O sea, de cada 100, 47 pesos. De cada 100 pesos, 47 pesos. Era para pagar sin cumplir con todos los intereses del Banco Central. Porque si se hubiese cumplido transfiriéndole al Banco Central lo que manda la ley,
pues eso hubiese subido al 51%. Pero doctor, usted está poniendo un panorama económico como que si esto fuera una burbuja. Esto usted pasa como un castillo de naipes. Entonces, ¿dónde se equilibra el presupuesto? Porque aquí viene otro concepto. Si el déficit que me dice el gobierno es 106.000 millones de pesos y yo tomo prestado 303.000 millones de pesos y abono a la deuda, digo, me reengancho porque yo no estoy abonando, porque yo tomé prestado para pagar una deuda que se me vence. No estoy disminuyendo la deuda. Sí, es como un reenganche. Estoy reenganchando. Un rollover, dice mi amigo director de presupuesto. Rollover. Si yo pagué 123.000 millones de pesos, ¿cuánto me sobraron? 179.000 millones de pesos. Entonces, si yo tengo un déficit de 106.000 millones de pesos y tengo un financiamiento de 179.000 millones de pesos, entonces, ¿dónde están los 76? ¿En qué se han gastado 76.000 millones de pesos que no aparecen aquí? Que no aparecen como gasto del año 2019. Qué pena que se retiraron los opositores, porque esos son datos que sería bueno que se contrasten y que se presenten y que cumplan su rol de fiscalizar. Doctor, porque sería, o sea, yo entiendo que merecen es que no era el momento. Merecen respuesta. Es que no es el momento. Ahora, se habla del 4% de educación. En ningún año se ha cumplido con el 4%. Como que no, doctor, si es, no. Pero esa es la joya de la corona. Esa es la joya del gobierno. No. Y el presupuesto está ahí. En el 2013, 3.75. En el 14, 3.82. En el 15, 3.82. En el 16, 3.85. En el 17, que cuando me llegó, 3.94. En el 18, 3.78. Y en el 2019, 3.72. Y esas cifras. En total, promedio, 3.81%. Reitero, cifras oficiales. Oficiales traídas de los balances y la ejecución del Ministerio de Hacienda. En transparencia fiscal lo pueden buscar año por año. Pueden utilizar la tabla dinámica que tiene la Dirección General de Presupuesto y pueden buscar los datos que yo estoy dando. Doctor. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto? Una pregunta. Que solo el 41% de los niños de 3 a 5 años están escolarizados. 41%. El presidente dijo que habían 197.000. Pero la promesa en el año 12 era que se iban a incorporar 467.000 niños de 3 a 5 años en la educación inicial. Pues ¿Tú sabes cuánto se ha invertido en educación inicial? El 2%. El 2%. Mientras el 11% ha sido en construcción. Entonces, el impacto de no invertir en educación inicial en estos 7 años es que produce que la primera evaluación que se le hacen a los niños de tercer curso de primaria, que ya han venido cursando los 3 años de tanda extendida, da que el fracaso. Doctor. El 87% de los niños de tercer año de primaria que habían estado los 3 años de tanda extendida se quemaron en lectura. Y el 83%, el 73% se quemó en matemática. Es decir, que pasó un 12 en lectura y un 27 en matemática. Doctor, ¿usted entiende que 3 años es un periodo de tiempo es un periodo de tiempo razonable para medir el impacto de un modelo educativo? 5 años sí. No. Pero 5 años tarda más. Porque yo he pero 5 años escuchado, educar es un tema generacional, no es tan sencillo de 2 años. Yo he escuchado académicos de la talla del doctor David Álvarez Martín, que dicen que para medir el impacto de la calidad educativa, eso tarda décadas. Sí, porque es un tema generacional, es un tema generacional. Pero ahora, medir el tema técnico es una cosa. Medir el tema técnico es una cosa y medir calidad es otra. Son 2 cosas distintas. No, y hay que hacer especificidad. Es que los indicadores. Tú puedes hacer indicadores, pero los indicadores dan no una evaluación general. Pero los indicadores son 5 años. Todos los quinqueños se evalúan. ¿Y cuántos años tenemos? Ya vamos para 8. Sí. Doctor, Ernesto tiene una pregunta, porque buscando el equilibrio, ¿verdad? Hemos visto ya bastantes aspectos negativos, pero creo que toda obra humana tiene aspectos positivos y negativos. Y me gustaría saber su opinión. ¿Cuál sería el principal logro a nivel económico del gobierno del licenciado Danilo Medina en estos 8 años, que me imagino algún logro dentro de su ponderación tendrá? No, siendo equilibrados, a ver. Mira, me cuesta, si no soy sincero,
a no reconocer la gran facilidad que ha tenido los gobiernos de Danilo Medina. Uno, un incremento enorme de las remesas. Más del 400% han crecido las remesas, que no tienen que ver nada con políticas públicas. Eso no depende del gobierno. Nada con políticas públicas. Yo lo destaqué en mi comentario. Pero sin embargo, impacta en la economía dominicana. Claro. Sí, con políticas públicas tiene que ver, pero de Estados Unidos. De acuerdo a la CEPAL, como mi amigo Julio le gusta la CEPAL, en el panorama social, dice que si quitamos las remesas, las familias que reciben esas remesas en los hogares pobres se duplican en la República Dominicana. Sí, creo que lo dije así mismo. Se duplican. De 30.1 se va a 60.3. Es así. Es decir, se duplica la pobreza. Y es de los países que más crecemos, ¿no? Sin embargo, en países que crecen menos que nosotros, el impacto es menor. Lo segundo es, ha habido un enorme crecimiento por las bonanzas y por la no inflación en el mundo. ¿No? En el mundo. La no inflación en el mundo. Porque en América Latina la inflación está controlada. No, pero en el mundo. Los países están creciendo. Óyeme, Chile está creciendo, Venezuela está creciendo, Ecuador está creciendo. No, porque en el mundo. Vamos a coger la región de América Latina y el Caribe. ¿Cuánto aporta? El crecimiento promedio de América Latina y el Caribe en el año 2019 fue de 0,1%. ¿Cuánto creció la economía dominicana? 5.1%. Ahora, doctor, ¿cómo usted evalúa la colocación de bono, en los mercados internacionales? Pero me lo desviaste. Pero yo le voy a responder. Okay. Porque mi amigo fanático peledeísta, en su afán de querer todavía construir un discurso. Doctor, pero si soy peledeísta. No te descalifico. Y creo no hay que claro, porque yo no digo que usted es un fanático de la oposición, por ejemplo. Pero fíjense una cosa. A mí no me interesa. Lo primero es el crecimiento. Cuando hablo del mundo de la inflación, es que nosotros nunca importamos inflación. La mayor importación viene de los Estados Unidos. ¿Y cuánto era la inflación de Estados Unidos? Prácticamente 1.5, nada. Entonces no hemos tenido la necesidad de importar inflación. Los grandes países que nos aportan a nosotros turismo tuvieron un buen desarrollo. Claro, y el entorno internacional ha sido favorable. Gracias a Chile y Estados Unidos y esa guerra comercial, paradójicamente. No, tú tienes, por ejemplo, la enorme cantidad de dinero en el mundo después del 2008, ¿no? En donde las tasas de intereses de esos países, por ejemplo, en Europa, a ti no te pagan por tener dinero en banco. En Suiza tú tienes que pagar el 1%. Tasa negativa. Entonces, si tú en Estados Unidos te pagan el 1.75. Doctor. Ahora, ¿cuánto ofertamos nosotros para buscar prestado? Buscamos al 6%. Al 6,5%. Doctor, me gustaría. El último, muy buena colocación, al 4,5%. Doctor. Pero violentando el procedimiento constitucional porque hay una acción directa de inconstitucionalidad a la emisión de esos bonos. Ahora. Estos bonos. De esos bonos. A esos bonos hay una acción directa de inconstitucionalidad pendiente de fallo. ¿Cómo usted evalúa que se colocan los mercados internacionales a una tasa que ronda el 4.5%? Pero bueno, te digo que bueno, muy buena tasa. De 10 a 20 años. ¿Pero para qué? No, pero le pregunto, como pero yo te voy a preguntar, pero para muy bueno, pero ¿para qué voy a coger 2.500 millones de dólares prestados? Si ya esos 2.500 millones de dólares que tomé prestado en bonos, lo tengo que pagar este año, porque este año debo 2.200 millones de dólares. Bueno. Entonces, no me van a servir para el desarrollo. Yo no sé qué te iba a no me va a servir para la salud. Yo no sé el coronavirus y la economía me tienen más asustado a mí ahora mismo como está esto. No, espérate, ahí viene otro. Ahora, doctor, usted puede estar seguro que si los inversionistas extranjeros pensaran como usted,
no hubiesen aceptado esa colocación de bonos del gobierno a esa tasa de interés y a esos plazos. Digamos si que tienen otras preocupaciones. Bueno, tienen otras preocupaciones. No, que no tienen dónde colocarlo. El problema es que ya debemos el 78% de nuestra deuda. Y la deuda, doctor, me hubiese gustado también un análisis comparativo de la deuda con el promedio regional, con el promedio regional. O sea, bueno, el con pago Ecuador, de interés, con Venezuela, el pago, pero me permite dar un dato para finalizar. De cada 100 pesos yo pago de intereses el 24%. El promedio de la región es 7.7%. Lo cayó por los intereses. No, porque eso es